Hola amantes de la aviación, les saluda Sky y hacía tiempo que no analizamos un avión grande y de gran renombre. Hoy vamos a conocer a uno de los íconos de su época que, aunque no llegó a ser un líder de la industria, sin duda dejó una importante huella en la historia. Nos dirigimos al Reino Unido y conoceremos probablemente la creación más genial de la industria de la aviación civil de Su Majestad. El Vickers VC-10 es un avión de pasajeros de fuselaje estrecho y largo alcance, desarrollado por el conglomerado británico Vickers Armstrong a principios de los años 60. Es uno de los aviones de pasajeros más avanzados de su época y es representante de una raza especial de aviones que implementaron una planta motriz tetramotor montada en la cola, junto con su hermano soviético Ilyushin Il-62 y el pequeño Lockheed Jetstar. Dicho todo esto, volvamos al pasado. La industria aeronáutica británica siempre fue muy fuerte y a finales de los años 40 demostró su liderazgo al ser el primer país en presentar al mundo una nueva generación de revolucionarias plantas motrices. El de Havilland Comet se convirtió en el primer avión a reacción de la historia y el Vickers Viscount, a su vez, en el primer turbohélice. Esta revolución no evitó tragedias, pero la capacidad tecnológica de los ingenieros aeronáuticos locales era innegable. Vickers Armstrong se creó en los años 20 tras la fusión de las empresas Vickers y Armstrong Whitworth. Fueron ellos quienes lanzaron el primer avión turbohélice Vickers Viscount allá por 1948, que tuvo mucho éxito. Se entregaron 445 unidades y a finales de los años 50 crearon su heredero de mayor tamaño, el Vickers Vanguard, que era comparable en prestaciones con el Il-18 y el Lockheed Electra. Pero esta aeronave no ganó popularidad. Tampoco perdieron el tiempo en el ámbito militar. El apogeo de su trabajo en este sentido fue uno de los tres famosos bombarderos V, el bombardero estratégico Vickers Valiant, que de hecho se convirtió en el punto de partida del sinuoso camino hacia su principal proyecto civil. En 1951, justo cuando el Valiant realizó su primer vuelo, las autoridades publicaron una solicitud para crear un carguero utilizando la experiencia recibida con el bombardero. Se suponía que iba a ser un transporte de largo alcance bastante versátil, que además podría tener una versión civil para complementar el exitoso de Havilland Comet. La serie de catástrofes que echaron por tierra este éxito ocurrió unos años más tarde. La Fuerza Aérea Británica era el cliente del carguero, mientras que la versión civil interesaba a la BOAC. En 1952, Vickers recibió un contrato para la creación de los prototipos, que recibieron los nombres V1000 en la versión militar y Vickers Commercial, VC7 en la civil. Sin embargo, el trabajo se retrasaba debido a la gran cantidad de investigaciones que hacían falta y a la necesidad de crear un nuevo motor. Los Avon instalados en el bombardero no encajaban aquí. El montaje del prototipo comenzó en 1955, justo cuando, debido a la optimización del presupuesto, la Fuerza Aérea decidió abandonar el avión. Los intentos de Vickers de encontrar una financiación alternativa fueron infructuosos. La BOAC se negó a llevar el proyecto en solitario, así que fue cerrado. En este sentido, la decisión de BOAC es comprensible. En un futuro próximo, las compañías aéreas empezarían a recibir aviones más modernos y eficientes, mientras que las aeronaves nacionales eran fuente de muchos problemas, lo que restaba competitividad a las propias empresas. Además, los desastres del Comet y la cancelación de su operación hicieron que perdieran una gran parte de la flota y sufrieran daños reputacionales. Al final, BOAC encargó el Boeing 707. Sin embargo, la cosa no fue mucho más fácil. El modelo de negocio británico implicaba vuelos activos a Oriente Medio, África y Asia, pero los Boeing eran demasiado grandes, exigentes con la infraestructura y no funcionaban bien con el calor y los aeropuertos de gran altitud. Europa y América estaban bien, pero ¿qué hacer en el Oriente? Se hizo evidente que ni Boeing ni Douglas podrían ofrecer nada adecuado, así que decidieron hacerlo ellos mismos.
Llegaron ofertas de todos los grandes fabricantes, pero la más interesante fue el concepto de Vickers. En el momento de comenzar a trabajar activamente en el proyecto, los ingenieros ya sabían lo que Boa se necesitaba y se trataba de una tarea seria. Había que crear un avión de largo recorrido bastante grande, capaz de competir económicamente con los buques insignia estadounidenses, pero al mismo tiempo mucho más flexible en su operación y capaz de trabajar en condiciones más severas. Además, habría que implementar estas capacidades teniendo en cuenta la posible demanda militar. Estos requisitos se convirtieron en la base del diseño del avión, denominado Vickers Commercial o VC-10. Dado el tráfico en las rutas previstas para el avión, hacerlo muy grande, como los buques insignia de Boeing y Douglas, no merecía la pena. La capacidad debía ser de unos 150 pasajeros o unos 20-30 menos que la de los estadounidenses. El resto de las condiciones eran, por una parte, duras y requerían un estudio serio, pero por otra parte, ya eran familiares para los aviadores al sur del Canal de la Mancha. Sí, el Sud Aviation Caravelle francés fue creado para condiciones similares, ya que debía poder operar en África y Oriente Medio. El avión, por supuesto, era mucho más pequeño de lo que requerían los británicos, pero el concepto en sí era bastante apropiado. Se aceptaron las bases. El avión debía tener una ala baja y motores montados en la parte trasera del fuselaje, y luego llegaron los diseños específicos. En primer lugar, 2 motores eran suficientes para el Caravelle, pero aquí era necesario montar 4 sin opciones, pues la relación empuje-peso requerida era elevada. Otras ubicaciones de los motores no encajaban. Meterlos dentro del ala ya se consideraba ineficaz y colgarlos bajo el ala tampoco era óptimo. Era peligroso cuando se volaba a aeródromos de baja calidad y además no había espacio suficiente para los motores en esa configuración. No querían elevar mucho el avión, agrandando el tren de aterrizaje que ya de por sí requería refuerzos. Y así volvemos al diseño tetramotor en la cola. Un diseño prometedor, pero complicado, ya que nadie lo había hecho antes. Los propios motores ya estaban en camino. Los trabajos iniciados en Rolls-Royce para el proyecto V1000 se aplicaron en los últimos motores Conway. Eran los primeros turbofanes británicos, que con sus 100 kN de empuje resultaban bastante potentes y económicos, y los nuevos mecanismos de inversores de empuje, la flexibilidad operativa. Además, aunque hizo falta un refuerzo estructural y la adición de algunos elementos, la configuración tetramotor trasera resultó bastante acertada. El empuje de estos motores, unidos a las cualidades del fuselaje, era suficiente para volar a velocidades de crucero de unos 900 km por hora y altitudes de unos 13 km. Estas prestaciones no eran asombrosas para la época, pero el alcance de más de casi 9.500 kilómetros era impresionante. Ni siquiera los 2 enormes buques insignia estadounidenses aprendieron a saltar tan lejos de inmediato. El mantenimiento de los motores en tal disposición era más difícil que con los motores en góndolas individuales, pero mucho más fácil que los motores dentro del ala. Y ahora, hablando del ala, una de las principales ventajas de colocar los motores en la cola es la posibilidad de conseguir una gran calidad aerodinámica del ala que queda libre de elementos adicionales. Los ingenieros de Vickers pusieron todo su empeño en ello. Junto con varios centros de investigación del país, dedicaron mucho tiempo a crear el diseño más óptimo, que permitiera mantener tanto bajas velocidades de despegue y aterrizaje como elevadas velocidades de crucero. Y lo consiguieron. Con una envergadura de 44,55 metros y una superficie de 264 metros cuadrados, el ala limpia y barrida era lo suficientemente grande como para crear la sustentación necesaria en todos los modos de vuelo, mientras que el perfil aerodinámico era el más avanzado para aviones de esta clase en aquella época. Pero además de las dimensiones en sí, recibió unos dispositivos hipersustentadores muy desarrollados y complejos, los flaps bastante grandes,
tienen un diseño Fowler, lo que significa que se extienden desde el ala, aumentando significativamente la fuerza de sustentación. Además, la parte delantera del ala recibió unos slats a lo largo de casi toda su longitud. Se colocaron 3 spoilers en cada consola del ala, cada uno de los cuales podía controlarse individualmente, lo que daba cierta flexibilidad tanto en vuelo como en aterrizaje. La cola también requirió mucho trabajo. El avión recibió una cola en T con un estabilizador horizontal bastante grande de barrido aumentado. Este diseño requería un uso activo de potenciadores, pero mejoraba la manejabilidad a velocidades mínimas. Otro requisito de las pistas de baja calidad era el tren de aterrizaje, que debía soportar mayores cargas. La disposición del tren de aterrizaje es estándar, 3 patas. Para reducir el riesgo de daños por cargas laterales, las patas se hicieron bastante cortas, por lo que el avión queda bastante cerca del suelo. La pata delantera recibió 2 ruedas, mientras que los trenes principales tenían 4 ruedas. Las propias ruedas también son bastante grandes con una presión ligeramente reducida, lo que también mejora su capacidad para tragar baches, una especie de opción todoterreno. La ventaja del VC-10 sobre muchos otros aviones de esta disposición era la falta de inclinación a, ya saben, caerse de cola. Esto se conseguía desplazando el tren de aterrizaje principal hacia atrás, lo que requería una modificación de la cola, pero protegía al avión de esta clase de incidentes. Pero, aún así, falló un par de veces, aunque normalmente era el resultado de infracciones en los procedimientos operativos en tierra. Gracias a estas soluciones, así como a la elevada relación de empuje, el avión de 150 toneladas podía despegar y aterrizar desde pistas de hasta 2,5 kilómetros de longitud, mientras que los aviones de largo recorrido existentes en aquella época necesitaban de una media de unos 450 metros adicionales. El gran orgullo de Vickers en el VC-10 era la aviónica. El sistema de control del avión era uno de los más complejos y avanzados del mundo e incluía un piloto automático muy desarrollado y funcional. Al principio permitía aterrizar por instrumentos en malas condiciones meteorológicas y más tarde fue posible hacerlo de forma totalmente automática. Pero lo exótico no termina ahí. El VC-10 estaba equipado con periscopios, una idea inusual, pero a veces bastante útil. Con su ayuda, la tripulación podía inspeccionar el avión en vuelo, pues, como se habrán imaginado, no se ve gran cosa por las ventanillas. La parte más difícil era el complejo de control de la aeronave. Un sistema hidráulico duplicado con conexión individual a los motores y el uso de un número decente de potenciadores complicaban el diseño, aunque simplificaban el pilotaje, del que podía encargarse fácilmente una tripulación de 4 personas, 2 pilotos, un navegante y un ingeniero de vuelo. Sí, la tarea de enseñar a la aeronave a trabajar en malas condiciones fue tomada muy en serio por Vickers. El avión recibió un fuselaje ovalado con unas dimensiones que encajaban bien en el concepto de los aviones de fuselaje estrecho. En términos de anchura, casi no se diferenciaba de sus pares Boeing 707, DC-8 e Il-62. Las capacidades de los aviones cambiaron de una modificación a otra. Los primeros modelos albergaban hasta 151 pasajeros como máximo y hasta 109 en la disposición habitual de 2 clases. Con la creación de la versión Super VC-10, esas cifras aumentaron a 139 en 2 clases y 174 como máximo. La configuración de las cabinas era bastante clásica, 4 o 6 asientos en fila con un solo pasillo. A pesar de los desafíos y las revisiones, el avión era muy interesante y prometedor. La BOAC encargó 25 unidades para volar a destinos difíciles. Sin embargo, ya en la fase de preparación para las pruebas de vuelo, el mercado empezó a cambiar, tirando de la manta bajo el futuro avión.
El tráfico de pasajeros en la aviación crecía a un ritmo vertiginoso y empezó a configurarse un sistema de transporte central que exigía una capacidad cada vez mayor de los aviones de pasajeros. Viendo esto, incluso al crear el avión básico, Vickers empezó a trabajar en la versión Super 200 con un fuselaje ampliado, motores potenciados y una capacidad de hasta 212 pasajeros. El avión debía conquistar el cambiante sector y competir, en primer lugar, con las nuevas versiones del Boeing 707, que ya estaban en la línea y acaparaban rápidamente el mercado. La creación simultánea no solo de un avión complejo, sino también de sus modificaciones, devoró los recursos de la época, obligándola a solicitar el apoyo del gobierno. La situación mejoró, aunque el proyecto Super 200 tuvo que simplificarse enormemente. Ahora, la empresa presentó el VC-10 Standard Type 1100 básico, con capacidad para 151 pasajeros, y el alargado Super VC-10 Type 1150, con capacidad para 174 personas. Finalmente, en junio de 1962, el prototipo del VC-10 realizó su vuelo inaugural. Como parte de las pruebas, 3 aparatos realizaron cientos de vuelos y se introdujeron muchos cambios en el diseño. La certificación duró hasta 1964, año en que finalmente comenzó la operación comercial. Entonces, otro factor aparentemente no relacionado empezó a presionar al recién nacido VC-10, la descolonización. El imperio en el que nunca se ponía el sol estaba reduciendo sus territorios coloniales. Irónicamente, el VC-10 se había creado principalmente para vuelos a los dominios de África, Oriente Medio y Asia, y ahora su demanda empezaba a disminuir. La BOAC simplemente no necesitaba una gran flota de los VC-10. Además, la disminución de los vuelos a Oriente había cambiado las prioridades de las aerolíneas, que ahora intentaban aumentar sus cuotas en Europa y en los vuelos transatlánticos. Y allí, los grandes aviones estadounidenses, que ya habían pasado por muchas modernizaciones, se encontraban en una posición mucho mejor. Además, la mayoría de los destinos empezaron a recibir aeropuertos más desarrollados y con buenas infraestructuras. Las ventajas de vuelo de los VC-10 pasaron a ser insignificantes, y los costes de su operación resultaron ser superiores a la de los más exigentes, pero también más espaciosos, aviones de pasajeros estadounidenses, cuya popularidad a menudo facilitaba aún más su operación. Como resultado, el principal cliente del avión, la BOAC, claramente prefería el Boeing 707, y a todas las quejas respondieron simplemente que era una aerolínea comercial, no una fundación benéfica, y si Vickers quería competir en el mercado, tenía que hacer el avión más eficiente. Esto resultaba bastante irónico, dado que la mayoría de las especificaciones de los aviones, que ahora resultaban inútiles, se habían elaborado inicialmente precisamente de acuerdo con los deseos de BOAC. Vickers, que entonces ya formaba parte de la unidad British Aircraft Corporation o BAC, apostó por el Super VC-10. En las nuevas condiciones, su gran capacidad lo hacía más eficiente. En el primer año de operación comercial se entregaron 12 VC-10 básicos, a los que se sumaron hasta 1969 otros 17 Super VC-10. Estos aviones eran adorados tanto por las tripulaciones, que se sentían orgullosas de un aparato con una tecnología y unas capacidades incomparables, como por los pasajeros, que recibían un alto nivel de confort y velocidad. La creación de Vickers se convirtió en el avión civil más rápido en realizar vuelos transatlánticos. Su récord solo fue superado por el Concorde. Incluso, se llegó al punto de que la gente personalizaba específicamente sus planes de viaje para subir a un vuelo realizado por el Vickers. La BOAC usó activamente estos aviones,
aunque tuvo que hacer frente a numerosos problemas. En los primeros años de vuelo quedó claro que el avión era demasiado complejo y que algunas de sus funciones eran innecesarias. Al principio se deshicieron de los sistemas de empuje inverso en los motores más cercanos al fuselaje, que ya estaban instalados en los primeros aviones. Luego resultó que el avanzado sistema de aterrizaje automático casi nunca se utilizaba. Los pilotos no confiaban del todo en el piloto automático. El tema de la automatización del vuelo es controvertido incluso ahora, y en los años 60 esto parecía casi una herejía. Además, mientras que en Inglaterra y el norte de Europa solía haber niebla y el sistema podía ser útil, en las regiones del sur no era necesario en absoluto. Las antiguas colonias, en la medida de sus posibilidades, también operaron los aviones que pasaron a las flotas de varias aerolíneas de África y Oriente Medio, aunque su número, por supuesto, era muy modesto. Al principio, las compañías de Europa del Este y China también estaban interesadas, pero al cabo de un tiempo apostaron por los Il-62 soviéticos. Vickers apenas podía soportar la producción de estos aviones, que no llegó a ser masiva. Muchos proyectos de modernización, la creación de versiones de carga e incluso modelos de dos cubiertas nunca se llevaron a cabo, pues no había recursos suficientes para este trabajo. Los competidores avanzaban, mientras que los británicos empezaban a quedarse rezagados. Los aviones de Vickers eran más difíciles de mantener, una estructura más pesada provocaba un mayor consumo de combustible, con una capacidad inferior, y el nivel de ruido con el desarrollo de la aviación ya era demasiado alto. La flexibilidad para trabajar con aeródromos deficientes no era muy demandada. Allí volaban aviones más pequeños y sencillos. El servicio militar del VC-10 tuvo mucho más éxito. Los aviones que volaban a la flota de la Royal Air Force eran una modificación del VC-10 con motores potenciados, depósitos de combustible adicionales y la posibilidad de reabastecimiento aéreo. Comenzaron a entregarse en 1965 y fueron operados activamente. A finales de los años 70, British Aerospace emprendió la modificación de los aviones y la creación de aviones cisterna sobre su base. En total, de 1962 a 1970, se construyeron 54 aviones Vickers VC-10 con varias modificaciones importantes. Probablemente el avión de pasajeros más avanzado y puramente británico fue víctima de errores de concepto, enfrentamientos políticos y una competencia feroz. Pero a pesar del fracaso, el avión confirmó su fiabilidad. Algunas catástrofes de estos aviones fueron el resultado de errores humanos. Además, hay que tener en cuenta las zonas donde se operaban. La mayoría de las pérdidas fueron el resultado de conflictos militares o de ataques terroristas y secuestros. La sucesora de la BOAC, British Airways, comenzó a retirar estos aviones en 1974. Fueron alquilados a otras compañías o modificados y transferidos a la Royal Air Force. Técnicamente, el VC-10 estuvo volando de forma bastante activa con algunas otras aerolíneas, pero para principios de los años 80 también empezaron a perder esas posiciones. Al final, a principios de los 90, los aviones estaban en el ejército, en museos o en los cementerios de aviones. En el formato militar, el VC-10 sirvió en la Royal Air Force hasta principios del siglo XXI, participando en numerosas operaciones. Pero esto, por supuesto, no podía durar para siempre. El programa de modernización de la flota sustituyó tanto el VC-10 como al Lockheed TriStar por el nuevo avión cisterna Airbus A330 MRTT. Así, la operación del VC-10 finalizó en 2013. El Vickers VC-10 puede considerarse un ejemplo de diseño de avión que es demasiado complejo. Técnicamente, el avión de pasajeros puede considerarse un milagro de la ingeniería, muchas de cuyas soluciones se adelantaron a su tiempo.
Por otro lado, la frase adelantado su tiempo es una versión educada de la frase por encima de su propia cabeza. Muchas de las soluciones eran demasiado complicadas. La industria del transporte no estaba preparada para ellas. Y teniendo en cuenta los cambios en la aviación, bueno, el VC-10 no se convirtió en una victoria, aunque sigue siendo una leyenda. Con esta dramática nota terminamos la historia de hoy. Comenta a continuación lo que piensas de este épico avión. Vuelos rápidos y aterrizajes suaves para todos.